Y bueno, el tema por el cual ahora estoy aquí y quiero compartir con ustedes es porque es importante que podamos conectar con la sostenibilidad para reconectar con el planeta. A veces hacemos cosas y desarrollamos espacios en donde podamos tener este acceso a la información para poder reconectar desde las perspectivas en donde laboramos. Pero, ¿qué sabemos realmente de energía? Y aquí yo quiero empezar con una anécdota que para mí fue trascendental dentro de mi vida profesional. Yo tuve la oportunidad de hacer una pasantía en el Ministerio de Electricidad y realmente entré sabiendo qué es prender y apagar la luz. Para mí eso era todo con respecto a la energía. Y de pronto tuve la oportunidad de visitar una central hidroeléctrica y fue como, todo esto tiene que pasar para que podamos prender y apagar la luz. Y un mundo nuevo se abrió para mí. Y yo creo que esa es la parte importante que quiero transmitir para ustedes, para que podamos entender que realmente prender y apagar la luz no lo es todo. Y que las prácticas de eficiencia energética nos dan a nosotros una visibilidad para poder entender que podemos ir más allá dentro de lo que significa la energía. La energía lo mueve todo. La energía es lo que nos permite que nosotros podamos desarrollar nuestras actividades en la vida cotidiana. Para que nosotros podamos entender los conceptos de energía, tenemos que saber qué es eficiencia energética, que ahora actualmente creo que todos estamos convencidos y sabemos que la energía renovable es parte de nuestra matriz energética. Pero creo que nosotros podemos entender un poco más allá de los conceptos de energía renovable y tratarlos desde una funcionalidad. Los recursos energéticos renovables son muy intermitentes. La energía eólica funciona cuando hay viento, la energía solar cuando hay sol. La hidráulica, nosotros tenemos periodos de muchísima escasez de agua, épocas de estiaje. Y yo no sé si aquí ustedes recuerdan que en el año 2009 tuvimos una época de apagones terribles. Y entonces ahí nosotros quizás valoramos cuál es el funcionamiento y a qué nos referimos cuando disponemos de recursos naturales limitados. Y cuando disponemos de esta limitación, entran en juego centrales térmicas con la quema de combustibles fósiles. Nosotros vamos a seguir prendiendo y apagando la luz, pero ¿estamos conscientes de dónde viene esa energía? A veces no, y creo que esos son los conceptos que tenemos que cambiar y evolucionar. Sabemos en dónde estamos, pero ¿sabemos hacia dónde vamos? Aquí empiezan a haber muchos conceptos relacionados a innovación, a nuevas tecnologías, a poder adaptarnos a nuevas visiones que nos puedan llevar hacia un camino mucho más planificado y hacia un camino que nos permita entender que la sostenibilidad va mucho más allá de entender simplemente cuáles son los recursos energéticos. Como les decía, estamos en un momento en el que la matriz energética es sobre el 90% renovable, lo cual es maravilloso y América Latina posee unos recursos naturales que son ilimitados, pero que tenemos que saber manejarlos. El hecho de que exista más disponibilidad energética no significa que podemos utilizar los recursos en abundancia y sin parar. Es por esto que creo que hay que conjugar dos conceptos dentro de la energía y dentro del proceso de reconectar con el planeta. Y aquí viene un papel fundamental de la innovación. Estamos listos para innovar y adaptar nuevos conocimientos y adaptar nueva tecnología a lo que hacemos actualmente. Para esto, el papel de cada persona es lo más importante. Nosotros sabemos que en el proceso de humanizar la transición energética, el rol de cada ciudadano es importante. Es por esto que necesitamos actuar juntos, actuar cada persona desde su perspectiva y actuar como sociedad. Es ahorita cuando tenemos que mover, es ahora cuando tenemos que conjugar los esfuerzos para tener un acercamiento coherente, tener un acercamiento ágil y tener un acercamiento inclusivo. Todos los sectores de la sociedad utilizamos la energía. Unos tenemos acceso constante, como lo es ahora. Hemos pensado en las personas que no tienen acceso todo el tiempo, en las personas que el acceso es limitado o en las personas que el acceso es intermitente. Hay gente que puede prender y apagar la luz durante ciertas horas del día. ¿Cómo hacemos que esto sea inclusivo? ¿Cómo hacemos que todos los sectores de la sociedad puedan ser parte de lo que estamos desarrollando? Esto nos permite acortar las brechas. Y el tema de brechas es muy importante porque a veces pensamos que trabajamos para cerrarlas cuando en realidad simplemente se están abriendo. Por eso tenemos que alcanzar el acceso, que todas las personas a nivel poblacional en el mundo puedan acceder a un servicio de calidad. Y ahí es cuando hablamos de la seguridad del sistema. Puedo tener acceso a electricidad, pero puedo tener todos los días, puedo tener a cualquier hora del día. A veces son preguntas que para nosotros ni siquiera nos dan la vuelta por la cabeza porque lo tenemos.
Pero ¿qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con los que no pueden tener acceso a la electricidad y por eso se frena su forma de vida y su productividad? El tener acceso a electricidad permite que la sociedad sea más productiva, sea más inclusiva y pueda alcanzar un mayor desarrollo. Se dice a nivel mundial que el hecho de que exista electricidad, por ejemplo, elimina las posibilidades de la delincuencia. Un parque iluminado, una carretera iluminada permite que no exista estos procesos de inseguridad que tanto tememos. Y con esto alcanzamos la neutralidad climática, porque si nos enfocamos también hacia un proceso energético sostenible, nosotros estamos trabajando a favor del planeta. Con esto podemos abordar el tema de diversidad. Es un tema muy amplio, porque podemos hablar no únicamente en temas de energía, sino de tecnologías, de geografía, aprovechar los recursos sin necesidad de ser invasivos. Y adoptar modelos de negocio distintos, modelos de negocios que puedan ser sostenibles y en los que puedan interactuar diferentes personas. Y con esto destacar las aptitudes. En el tema de energía podemos abordarlos desde diferentes áreas. A veces lo vemos lejano y a veces decimos, eso para ingenieros, eso para los técnicos, sin entender que desde las diferentes aptitudes y congregando a diferentes partes de la sociedad, nosotros lo que hacemos es desarrollar modelos de negocio que puedan abordar las diferentes temáticas. A mí me encanta abordar el tema de género. El tema de género es transversal a todo y me he dado cuenta trabajando en este sector que el tema de género realmente puede potenciar las capacidades para adoptar nuevas decisiones. Aquí hablamos del ser humano a pie, de todos los que prendemos y apagamos la luz, de todos los que vamos por la calle diciendo que lo que necesitamos para ser más productivos es poder tener el acceso a energía 24/7, que la producción no se detenga. Si esto no tenemos, no podemos hacer una sociedad inclusiva, no podemos desarrollar nuevos mecanismos de desarrollo a nivel mundial. Con esto de género quisiera traer a ustedes un pensamiento crítico de un proyecto que logré hacer hace varios años, en el cual ustedes se van a dar cuenta cómo los modelos pueden cambiar las sociedades y el pensamiento de muchas zonas que se encuentran aisladas. Y se encuentran aisladas sin acceso a la electricidad, no necesariamente por falta de recursos económicos, sino por temas geográficos. Hay zonas en donde el tendido eléctrico no alcanza a llegar. Puede provenir la energía de una fuente renovable, lo cual es el éxito total de un modelo que permita la seguridad energética. Pero, por ejemplo, hace 4 años trabajé con una comunidad indígena de la zona Chachi en San Salvador, en Esmeraldas, en el cual a través de la Universidad de Barefoot College de la India, logramos que 4 mujeres indígenas viajen hasta la India para capacitarse para instalar, mantener y reparar paneles solares. Con eso se gradúan de Solar Mamas, de ingenieras solares, y regresan a sus comunidades para electrificarlas, para llevar luz a estas zonas aisladas. Se hizo este proyecto, se logró que las mujeres viajen. Ustedes imagínense mujeres que ni siquiera hablan español, que tuvieron que hacer San Salvador, que es remota, que tienen que viajar inclusive en bote para poder llegar a Esmeraldas. Llegaron a Quito, de Quito se fueron a Hamburgo, de Hamburgo a Doha y de Doha lograron llegar a la India, sin hablar casi que ni siquiera español. Iban con un letrero en los aeropuertos diciendo I don't speak English, y con sus pases de a bordo y con sus pasaportes, y con eso lograron llegar a la India. En la India habían mujeres de zonas aisladas de todo el mundo, en donde se sentaban a aprender con colores para aprender a dibujar y a poder estructurar los paneles solares y entender lo que es energía. Entonces, si ustedes agrupan a niños de 4 o 5 años que hablan el mismo idioma, pero que les tienen que enseñar con colores o con los conceptos más básicos lo que es energía. Aquí hay un tema de inclusión muy importante, porque muchas veces, además, son los esposos los que no les dejan viajar, porque ¿cómo se va a ir la mujer? ¿Cómo se van a ir ellas? Ellas son las que se encargan de la casa, de los hijos, y nosotros trabajamos. Y de pronto se rompe, existe una explosión en este acercamiento que hay con un tema técnico, con un tema completamente alejado de su realidad, y se trasladan a la India. Allá aprendieron con las dificultades del caso, en el tema cultural, en el tema de comida. Para ellas fue una cuestión que no se imagina, el tema de la comida picante, de los condimentos especiales. Pero aprendieron, pusieron ganas, no se quisieron regresar y dijeron, a esto venimos, esto lo acabamos. Regresaron y cuando nos reunimos con ellas,
Fue muy interesante saber el nivel que habían alcanzado para poder hacer una cuestión productiva para su comunidad. No querían solamente electrificar sus casas, querían establecer una casa de la cultura chachi para hacer ecoturismo, que la gente pague por ese tipo de turismo, llegar, electrificar esa zona, vender sus artesanías y con lo que ganaban de eso, ahí sí instalar los paneles solares en su casa. Pero hasta ahí no llega todo, porque una cosa es instalar los paneles y generar su propia electricidad, pero otra muy diferente es que ellas eran capaces de mantenerlos y repararlos. Porque pasa muchas veces que cuando las empresas se comprometen con la responsabilidad social, van, instalan, dejan y se van. ¿Qué pasa cuando dejan de funcionar? Los retiran, desecho tecnológico, no hay nada que hacer con esos residuos. La idea es que este sea un compromiso a largo plazo y poder con el tiempo financiar más paneles solares para que ellos continúen electrificando y continúen haciendo su población muy productiva. Creo que es un ejemplo muy intenso de una vivencia muy fuerte en las cuales el género es completamente transversal en un área que todos la conocemos como técnica. Aquí yo quiero que ustedes piensen en abordar los diferentes elementos de lo que significa la transición energética y se sientan capaces de comprometerse, de comprometer a los demás, que puedan informar sobre estos avances y sobre las posibilidades de innovación, que eduquen y que se eduquen. Paulatinamente ustedes van a ver que aparecen nuevos términos, nuevos conceptos conforme a la energía. Yo trabajo en hidrógeno de Francia, como lo comentaron. Es un tema desconocido, es un tema que cuando llego a conversarlo, lo que la gente dice, ay no, energía nuclear aquí no. Y realmente el hidrógeno se lo están tomando cuando toman un vaso de agua. De hecho, lo que se hace para acceder a este elemento químico es que el agua entra en un electrolizador, se desprende el oxígeno a la atmósfera, lo cual lo hace cero contaminante, y se almacena el hidrógeno para luego volver a reconvertirlo en electricidad. Con esto, con la energía fotovoltaica, por ejemplo, cuando no hay disponibilidad de este recurso en la noche, que claramente la energía solar proviene solamente en las horas de pico de sol, se crea un sistema estable para poder reconvertirlo durante la noche y tener acceso a energía renovable cuando el recurso no está disponible. Estos proyectos y el desarrollo de esto sí es muy técnico, pero lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de poder convencernos de que estas nuevas tecnologías y la innovación nos puede catapultar hacia los pasos en donde países que los llamamos del primer mundo ya están siguiendo, que no podemos cerrarnos a las tecnologías tradicionales que no nos permiten tener diferentes conocimientos. Entonces, cuando hablamos de educarnos, para mí la clave aquí es saber que si no tengo acceso a esa información, que si no soy una persona técnica o 100% conocedora del área, puedo conversar con quien sí lo sabe. Puedo informarme para que vaya más allá del tema político, de decir, ay, esto es una imposición, de decir, ah, no, es que si el gobierno dice, yo no lo hago, sino de entender claramente que estos temas tecnológicos nos pueden llevar a un camino de descarbonización real, de que las plantas, las centrales térmicas sí pueden ser transformadas, de que puede haber una tecnología alternativa. Y en el hidrógeno hablamos, por ejemplo, también de como un combustible para sustituir la gasolina, de no tener un combustible que lo tengamos, lo quememos y se vaya a la atmósfera en forma contaminante. Todos estos pasos se van dando poco a poco, paulatinamente. La tecnología tiene que ser conocida, tiene que ser probada, pero tenemos que apostar por este tipo de soluciones. E inspirar. Yo creo que es la clave para el conocimiento que uno tiene para poder fomentar nuevas ideas y nuevas alternativas. Cuando uno está convencido de algo, creo que es capaz de poder ir mucho más allá, de poder dar pasos gigantes para que nosotros nos podamos posicionar en diferentes áreas como país. Con esto, lo único que les puedo decir es que sigan trabajando desde sus áreas, fortaleciéndose, pero no cerrarse únicamente a un periodo en el que ustedes creen que se encuentran, sino abrir sus posibilidades y contar a los demás de qué somos capaces, involucrarse en diferentes áreas, hablar con nuevas personas, leer sobre nuevas alternativas para trabajar por la sostenibilidad y la descarbonización del planeta. Únicamente conectando con lo que significa la sostenibilidad, podemos llegar a reconectar efectivamente con las necesidades que el planeta nos exige hoy en día. Muchas gracias.